¿Alguna vez te has detenido a revisar la caja de un medicamento y encuentras cosas como ácido etilendiamino tetracético? O el estuche de un enjuague bucal y dice ácido benzoico. No te asustes, son simples compuestos. Lo que pasa es que se utilizaron diferentes sistemas de nomenclatura para nombrarlos. Hoy veremos el lenguaje químico y cómo se pueden nombrar esos compuestos. El lenguaje químico es el sistema de nombres que se utiliza para diferenciar los compuestos unos de los otros. Actualmente existen tres sistemas de nomenclatura utilizados. El primero, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura estequiométrica. Sin embargo, la clase de hoy la vamos a dedicar a explicar el sistema de nomenclatura tradicional. Para utilizar este sistema de nomenclatura hay que tomar en cuenta tres aspectos. El primero es que si el elemento solamente tiene un número de oxidación, no se utilizan prefijos ni sufijos. Solamente se coloca la función química seguida del nombre del elemento. La segunda es que si el elemento tiene dos números de oxidación, entonces aparecen los sufijos oso e ico. Para el primer número de oxidación se utiliza el sufijo oso y para el segundo número de oxidación se utiliza el sufijo ico. Finalmente, si los elementos poseen 3 o 4 números de oxidación, entonces aparecen los prefijos hipo y per, como se muestra en pantalla. Para el primer número de oxidación utilizaríamos hipo-oso, para el segundo número de oxidación sufijo oso, para el tercero el sufijo ico y para el último per-ico, dependiendo del número de oxidación que el elemento utilice. En la clase de hoy aplicaremos el sistema de nomenclatura tradicional a los óxidos y a los hidróxidos, no sin antes definir qué son cada uno de ellos. Los óxidos son sustancias químicas que se forman por la combinación de un no metal, con el oxígeno. Tenemos dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos se forman con la combinación de metal con oxígeno y los óxidos ácidos se forman con la combinación de un no metal con oxígeno. Ahora bien, los hidróxidos son sustancias químicas que se forman por la combinación de un elemento metálico con el ion hidroxilo. Es importante recalcar que los iones son sustancias con carga eléctrica positiva o negativa, que al mezclarse con los metales producen sustancias llamadas hidróxidos. Aplicaremos ahora los sistemas de nomenclatura a estos dos tipos de compuestos. Ahora bien, apliquemos el sistema de nomenclatura tradicional para nombrar cada uno de los siguientes óxidos. Comenzamos por los óxidos básicos. Tenemos para el primer caso Na, que representa el símbolo del sodio, y O, que representa el símbolo del oxígeno. Al combinar el sodio con el oxígeno se intercambian sus números de oxidación. El 2 del oxígeno le queda al sodio, el 1 del sodio le queda al oxígeno. Aplicando el sistema de nomenclatura, como el sodio tiene un solo número de oxidación, no se utilizan ni prefijos ni sufijos, entonces quedaría óxido de sodio. Apliquemos el sistema a un elemento metálico que tenga más de un número de oxidación, por ejemplo, el hierro. Los números de oxidación del hierro son 2 y 3. Como vemos en pantalla, el 3 lo tiene el oxígeno, pero le pertenece al hierro. Lo que quiere decir que el número de oxidación que está utilizando el hierro en este compuesto es 3. Si aplicamos el sistema de nomenclatura, le correspondería la terminación ico por ser el segundo de dos números de oxidación. El nombre quedaría entonces óxido férrico. Para un elemento metálico que tenga más de dos números de oxidación, como el manganeso, cuyos números de oxidación son 2, 4, 6 y 7, vemos que el número de oxidación que está utilizando acá es el 2, y eso es producto de una simplificación. El número de oxidación del oxígeno es 2, el del manganeso es 2, al intercambiarse se cancelan. Como está utilizando el primero de 4 números de oxidación, su nombre quedaría óxido hipomanganoso, utilizando
el primer número de oxidación de los 4 que tiene. Vamos ahora con los óxidos ácidos. En este caso, el sistema de nomenclatura no varía, es decir, la función química sigue siendo óxido, sin embargo, el elemento que acompaña al oxígeno es un no metal. Vamos con el primer caso, el cloro. Los números de oxidación del cloro son 1, 3, 5 y 7. En este caso, el número que está utilizando es el 7 y para aplicar el sistema de nomenclatura le correspondería per-ico. Si nombramos este óxido de cloro utilizando el sistema tradicional, nos quedaría óxido perclórico. Ahora bien, tenemos otro elemento no metálico como el carbono, cuyos números de oxidación son 2 y 4. Previamente explicamos que producto de una simplificación hace que el número de oxidación del carbono, aunque es 4, tengamos dos átomos de oxígeno acá presentes. Entonces, como está utilizando el segundo de dos números de oxidación, le corresponde la terminación ico. Al ser el carbono un elemento no metálico, el nombre queda óxido carbónico. Finalmente terminamos con el azufre, que es un no metal bastante utilizado. Tiene 3 números de oxidación que son 2, 4 y 6. En este caso, al no tener ningún número, significa que fue producto de una simplificación y el número que está utilizando el azufre para combinarse con el oxígeno es más 2. Como es el primero de 3 números, entonces el nombre quedaría óxido hiposulfuroso. Apliquemos ahora el sistema de nomenclatura tradicional a los hidróxidos. Este tipo de compuestos es fácil de identificar. Tenemos que considerar la presencia del ion hidroxilo, cuyas letras son OH y están presentes en cada uno de los compuestos. Comenzamos con el ion hidroxilo mezclado con oro, que es un átomo metálico que tiene 2 números de oxidación. Esos números son 1 y 3. Como el número que está fuera del paréntesis es 3, significa que es el número de oxidación que está utilizando el oro. Como el oro tiene 1 y 3, está utilizando el segundo de 2 números de oxidación. Le correspondería la terminación ico. Aplicando el sistema, quedaría hidróxido áurico. El segundo ejemplo, tenemos el elemento plata mezclado con el ion hidroxilo. Se puede observar que no hay paréntesis, por lo tanto, el número de oxidación de la plata es 1. Como es el único número de oxidación, entonces no utilizamos ni prefijos ni sufijos, solamente el nombre del metal. Quedaría el nombre entonces hidróxido de plata. Por último tenemos el elemento cromo. El cromo tiene 3 posibilidades de oxidación, que son 2, 3 y 6. Está utilizando el segundo número, por lo tanto le corresponde la terminación oso. Si aplicamos el sistema a este compuesto, entonces nos queda hidróxido cromoso. ¿Qué aprendimos la clase de hoy? En primer lugar, que los sistemas de nomenclatura son importantes para diferenciar los compuestos unos de los otros. En segundo lugar, que es necesario conocer los números de oxidación de los elementos para poder aplicar los sistemas de nomenclatura. En tercer lugar, que los óxidos se dividen en básicos y ácidos y se forman por la combinación de un metal con oxígeno y un no metal con oxígeno. Y por último, que los hidróxidos se forman con la combinación de un metal y el ion hidroxilo.